Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Gómez Alzate, soy docente de sociales y te voy a acompañar en este proceso de preparación para la prueba saber. Sé que nos va a ir muy bien y juntos vamos a crecer, vamos a aprender metodologías, estrategias en esta preparación que todos necesitamos. Así que bienvenido. Sin lugar a dudas, este es un tema que a todos nos apasiona, por lo menos a la mayoría. Tiene que ver con el deporte, los Juegos Olímpicos, los que se desarrollaron en la antigua Grecia y hoy son los más importantes del mundo. Como competencia vamos a comprender de qué se tratan los Juegos Olímpicos, cuáles son las características y cómo podemos involucrarnos o tener una aplicabilidad directa en nuestras vidas. La evidencia, vamos a identificar y usar conceptos sociales básicos, en este caso deportivos. Así que iniciemos. El siguiente ejercicio nos lleva a hacer una inferencia, un análisis deductivo. No está explícitamente, sino que debemos abordarlo desde lo implícito para poder hallar la respuesta correcta, la respuesta acertada. Dice, los griegos y romanos amaban las actividades al aire libre. Eso es una verdad, la premisa es verdadera. De ahí que los griegos inventaron los Juegos en la ciudad de Olimpia, lo que hoy día conocemos como los Juegos Olímpicos, los más famosos del mundo, los más importantes. La pregunta dice, ya leímos el enunciado, ahora la pregunta, un factor que pudo haber contribuido al gusto de los griegos y romanos por las actividades al aire libre fue: opciones: A, el clima mediterráneo; B, el paisaje montañoso; C, el aislamiento de los valles; D, la aridez de la tierra. Cuando analizamos esto tenemos que contextualizar e indudablemente tenemos que hacer un poco de historia. Tenemos que el símbolo de los Juegos Olímpicos son los 5 anillos, las 5 argollas con diferentes colores que representan los 5 continentes en unidad, entrelazados, porque los Juegos Olímpicos da la idea, el concepto de hermandad, de unidad. A través de los deportes es donde se puede librar una batalla sin derramamiento de sangre, en la mayoría de las veces, y sin muertos, sin odios. Entonces el deporte ha reemplazado la guerra. Los griegos y romanos amaban las actividades al aire libre, claro. Esto está confirmado y corroborado a lo largo de la historia. De ahí, de esa premisa, podríamos decir o se desprende lo siguiente. De ahí que los griegos inventaron los juegos en la ciudad Olimpia. Por eso se llaman olímpicos, porque los inventaron en dicha ciudad, los más famosos del mundo. El factor que pudo haber contribuido a ese gusto de los griegos y romanos por las actividades al aire libre fueron: el clima del Mediterráneo, sí. Cuando analizamos Grecia, queda en el Mediterráneo, claro que sí. Roma, Italia, por lo menos la península itálica, es una península, es una porción de tierra que entra en el Mediterráneo, la bota itálica con la que conocemos. Y el clima de esta región a orilla del mar se llama Mediterráneo porque queda en medio de la tierra, Mediterráneo. Queda en medio de Europa, Asia y África hacia el sur, y la entrada del estrecho de Gibraltar entre Marruecos y España. Entonces todo ese mar queda como enmarcado entre los 3 continentes, Europa, Asia, África, como si quedara en medio de la tierra. De hecho queda en medio de la tierra y por eso se llama Mediterráneo. Ahora, ¿cuál es el clima del Mediterráneo? Pues obviamente es un clima que podríamos decir cálido en términos generales. Debido a esa causa es que los griegos y los romanos
ellos tenían un gusto especial por las actividades al aire libre. Entonces, ¿cuál fue el factor que pudo haber contribuido a ese gusto de los griegos? Ya la respuesta es más que obvia. La respuesta es A, el clima mediterráneo. Esa opción es la viable, la acertada. B, el paisaje montañoso, ¿no? Porque montañas puede haber en Siberia, montañas puede haber en la Patagonia, en Chile, con la cordillera de los Andes, y no necesariamente tener un buen clima, sino que son demasiado fríos. Luego hablamos de la opción C, el aislamiento de los valles, como que está perdida ahí esa opción, los valles, un valle que queda en medio de dos montañas. No, aislamiento de los valles. De inmediato, cuando nosotros hacemos el análisis de esta pregunta, inmediatamente podríamos decir, esa la descartamos, porque como que no tiene mucha conexión o relación con la pregunta inicial. Y luego dice de la aridez de la tierra. Bueno, no necesariamente se dio en el norte de África con el desierto del Sahara o en el Medio Oriente, que es una zona más desértica. No, estamos hablando de Grecia e Italia, que no necesariamente son tan desérticos como otros lugares. Por eso descartamos la aridez de la tierra, la opción D, descartamos la opción C, el aislamiento de los valles, descartamos la opción B, el paisaje montañoso, y nos quedamos con la opción A, el clima del Mediterráneo, como la respuesta acertada, clave, correcta o verdadera en esta pregunta. Este ejercicio de los Juegos Olímpicos nos lleva a concluir que el deporte es una actividad inherente al ser humano. Todo eso lo establecemos desde una perspectiva de inferencia y de deducción. Al aire libre, poder correr, no es lo mismo hacer trote en una máquina, en una banda, a hacerlo al aire libre, lo mismo una bicicleta estática o salir en una bicicleta al aire libre. Esto proporcionó o se dio para que se crearan los Juegos Olímpicos que hoy disfrutamos, ya sea practicándolos o simplemente observándolos.